Los invito a abrir sus Biblias en Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Vamos a leer del versículo 1, es ahí donde quedamos. Quedamos en el versículo 4 la semana pasada. Ha sido una tremenda bendición escuchar la palabra de Dios. Y hoy vamos a continuar con los versículos 5 y 6. Así que leamos de esta manera la palabra de Dios. Dice así: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y este es nuestro texto en esta mañana. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. El autor, como venimos viendo, el autor de la epístola de los Hebreos, se enfrenta a un problema al cual se enfrenta todo líder de una iglesia a lo largo de los siglos. Y es la siguiente pregunta: ¿cómo ayudo al pueblo de Dios a mantener un compromiso con Cristo frente a las circunstancias y a la persecución a nuestro alrededor? ¿Cómo hacer para que el pueblo de Dios permanezca en el Señor, permanezca en perseverancia con Cristo? Esto el autor se lo pregunta y se lo contesta y toma esta pregunta muy seriamente, porque no es un asunto trivial. De hecho, es terriblemente serio y peligroso, porque el Señor va a juzgar a su pueblo y es terrible caer en manos del Dios viviente, afirma el autor de los Hebreos en el capítulo 10. Así que si eres creyente o solo profesante, si eres creyente o no, alejarte de Dios es una tragedia terrible para toda vida. Ahora, ustedes saben, el autor viene hablando acerca de esto, acerca de no se suelten de Cristo. Es su única esperanza. Cristo es la única esperanza. Él es superior a todo, así que aférrense a Él, aférrense a Él. Pero ahora comienza con una serie, del capítulo 13, comienza con una serie de exhortaciones muy prácticas en la vida de la iglesia. Permanezcan en el amor fraternal, permanezcan en pureza, en santidad, aléjense de la avaricia, estén contentos con lo que tienen. ¿Qué cabida tiene esto? ¿Qué lugar tiene esto en una carta que está llamando a la perseverancia? Bueno, si usted ha de perseverar en la fe cristiana y está cerrando su carta, usted va a tener que perseverar de una manera que sea consecuente a la fe que usted manifiesta en Cristo. Es decir, si usted es de Cristo, va a manifestar el amor fraternal. Un amor que hoy, la visita a los presos tal vez no es algo tan habitual, visitar a los presos cristianos por predicar el Evangelio, pero sí nos podemos identificar con hermanos que están presos por alguna enfermedad que no pueden asistir a la iglesia. Claro que sí. Por ejemplo, ya lo hemos visto, Damián nos habló acerca de eso. En el versículo 4 nos habla acerca de la pureza. Y me encanta hablar esto, no es abstinencia sexual, es pureza. La perspectiva tiene que ser diferente como cristianos. Dios no nos llama a la abstinencia sexual al soltero, nos llama a los solteros a la pureza y al matrimonio a la pureza. Cualquiera sea el momento, la circunstancia, Dios te llama a la pureza. Pero también va a pasar a hablarnos acerca de otro tema, acerca del contentamiento versus la avaricia versus el contentamiento. Saben, hermanos, si usted quiere ser un cristiano, usted tiene que evitar los puntos ciegos en su vida. Tenemos puntos ciegos. Necesitamos exponernos con humildad a la palabra de Dios para que nos revele esos puntos ciegos que no podemos ver. En el automovilismo se habla de los puntos ciegos como aquellos puntos alrededor del auto que el conductor no puede ver de manera directa. En nuestras vidas también tenemos puntos ciegos, claro que sí. No solo los conductores, sino las personas tenemos puntos ciegos. Y son aquellos comportamientos, actitudes, formas de ser que no vemos, pero que existen, que están ahí. El punto ciego es esa parte de ti de la cual no eres consciente. Por eso la palabra de Dios nos revela esos puntos para que seamos conformados a la imagen del Señor Jesucristo.
Ahora, al no verlos, probablemente rechacemos en primera instancia. No, esto no tiene nada que ver conmigo. Pero Dios nos llama a escuchar la palabra de Dios con humildad y ver si esto no es un punto ciego en mi vida. Y examinar mi corazón y humillarme ante la palabra de Dios. ¿Para qué? Para tener una vida que sea agradable a Él. ¿Para qué? Para perseverar hasta el final. Para ser un digno cristiano. Se espera de los creyentes genuinos, verdaderos, que aman a Cristo, que desean servirle, que lo tienen todo, que tienen a Cristo como su todo, como su mayor tesoro, que sean de una manera determinada. Y empieza este versículo diciendo, sean vuestras costumbres. Así que lo primero que voy a hablar es que Dios nos llama hacia un comportamiento. Esa palabra costumbre nos habla de una manera de pensar y de una manera de ver las cosas. En primer lugar, un comportamiento. Sean vuestras costumbres. Otras traducciones dicen, sea vuestro carácter. Manténganse libres. Somos llamados a vivir de una manera diferente. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por lo tanto, tenemos que diferenciarnos por medio de nuestro comportamiento y por medio de nuestra manera de pensar del resto del mundo. Nos es muy fácil olvidar en la vida cotidiana que somos llamados a ser discípulos de Cristo. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Somos llamados a abandonar los valores que el mundo tiene. Y somos llamados a vivir siguiendo los pasos del Maestro, siguiendo los pasos de Jesús. Somos llamados a borrar las mentiras de nuestra mente, como están viendo los varones en su célula, quitando las mentiras que los hombres creen. Somos llamados a borrar las mentiras de nuestras mentes y cambiarlas por la verdad por medio de la palabra de Dios. Somos llamados a manifestar cómo se ve la fe auténtica. ¿Cómo es un genuino hijo de Dios? Bueno, el autor a los Hebreos dice que un hijo de Dios se ven los hijos de Dios en un amor fraternal, se ven en pureza en sus matrimonios, se ven libres de la fornicación, del adulterio. Pero también incluye que este comportamiento incluye dos cosas, la no avaricia y el contentamiento. Que no haya avaricia y que haya contentamiento. Sean vuestras costumbres sin avaricia. ¿Cómo debe ser nuestro comportamiento? En primer lugar, sin avaricia. La avaricia, o lo que quiere decir este texto, es sin amor al dinero. No preocupados por tener más dinero. Que la fiebre del dinero no se apodere de ustedes. Y yo lo veo tan pertinente, a mí me encanta cada vez que descubro verdades en la palabra de Dios que son tan aplicables para el momento en que estamos viviendo nosotros como iglesia. Digo, Señor, tú eres el pastor, me sorprendes. Me sorprendes cómo eliges tan precisamente lo que necesitamos. Bueno, no sé si usted está en este mundo o en este país, pero se ha enterado que esta semana ha sido bastante compleja. Espero que no viva en un termo, que no se haya enterado, pero fue una semana bastante compleja para nuestro país, ¿verdad? Mucha inestabilidad. Pareciera que todos los cimientos económicos se han movido y que el Señor haya traído este pasaje para esta semana, para tu vida, para mi corazón, para tu corazón. Para mí es formidable, nos muestra el amor del Señor. Porque creo que Dios es soberano y ha digitado este momento, ha dispuesto este momento para nosotros. Luego de hablar del amor fraternal y de la pureza, el autor inspirado nos llama la atención a lo que muchas veces se convierte en un punto ciego, la avaricia. La avaricia. Lo llamo punto ciego y déjenme mostrarles por qué es un punto ciego. La avaricia en la Escritura siempre aparece en listados de pecados que son de los que no son cristianos. Y siempre está asociado con pecados como los que nos hablaba Matías hoy cuando dirigía la alabanza, de pecados como adulterio, homicidios, hechicerías, adulterio, fornicación, avaricia. Siempre la avaricia aparece en 1 Corintios capítulo 9, en Efesios capítulo 5. Hay más pasajes que vamos a estar viendo durante toda esta predicación, pero la avaricia siempre está en esos pecados que son, entre comillas, escandalosos. ¿Qué dirías de alguien que viene a Cristo, promete seguir a Cristo, porque viene de una vida de fornicación y adulterio, llega a Cristo, confiesa a Cristo, empieza a leer la Biblia, empieza a orar, empieza a seguir a Cristo, vuelve a su vida cotidiana y sigue fornicando y adulterando? Usted va a decir, algo no anda bien, ¿verdad? Dios transforma las vidas. Es decir, podemos tener luchas contra esas cosas, pero queremos alejarnos de eso,
pedimos ayuda para eso, buscamos ser santificados por medio de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué dirías si una persona llega a Cristo y promete amar a Cristo y seguir a Cristo y continúa siendo avaro? ¿Ven? Es un punto ciego. No vemos de la misma manera, no medimos de la misma manera el pecado. Sin embargo, Dios los pone siempre juntos. Y Hebreos también lo hace. La pureza con la avaricia. Y eso debe realmente llamarnos la atención. Ahora, esto estoy aclarando por qué muchas veces es un punto ciego. En segundo lugar, quiero hacer otra aclaración. Aquellos lectores originales de esta carta no siempre fueron presos de la avaricia. No siempre estuvieron presos de la avaricia. De hecho, en Hebreos, capítulo 10, verso 34, el autor los felicita y les dice: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. La pérdida de los bienes de los destinatarios lo habían sufrido y lo habían hecho con gozo, siendo libres de la avaricia. No son personas que no hayan demostrado desinterés por las riquezas, el dinero, las cosas materiales. Pero la advertencia es apropiada, pues fácilmente perdemos el foco. Así que si es apropiada esta exhortación para ellos, ¿cuánto más para nosotros? ¿Verdad? ¿Qué significa avaricia? Bueno, avaricia es amar al dinero. Vivir sin avaricia es vivir sin el amor al dinero. Significa no un amante del dinero. Pero déjeme aclarar, el dinero o las riquezas o los bienes materiales no son el problema. La Biblia siempre aclara que es el amor al dinero lo que es un problema. En Lucas 16, 14 nos encontramos con que los fariseos estaban escuchando a Jesús y dice así la palabra de Dios: y oían también todas las cosas los fariseos. Y aclara algo el texto bíblico, inspirado por Dios, escuchando a Jesús, que eran avaros y se burlaban de él, se burlaban de Cristo. La avaricia es un problema, el amor al dinero es un problema, el amor a las riquezas, el estar apegado a las cosas materiales es un problema, porque la avaricia se relaciona con el rechazo a Cristo y sus enseñanzas. En segundo lugar, en 1 Timoteo capítulo 3, verso 3, dice: no dado al vino, hablando de los requisitos para el pastor, para el anciano, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. La avaricia es un problema muy grande, porque cuando se nos presentan los requisitos de aquellos que aspiran a ser ancianos, se nos habla de cualquier cristiano. Todo cristiano debe ser así. Ahora, son cosas que en un pastor no pueden faltar. Entonces, la avaricia descalifica a cualquier siervo de Dios para servir al Señor. La avaricia es tan seria, es tan terrible. En Colosenses 3:5 dice: haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Esto es una definición terrible de lo que es avaricia. La avaricia es idolatría. Es desplazar a Dios de su trono, el cual le pertenece, de nuestro corazón, y poner otras cosas, nuestros deseos, primero que Dios. El autor nos llama a tener un comportamiento alejado de la avaricia, no caracterizado por un deseo excesivo de las riquezas. Está bien. No hace falta, ahí está. Gracias, Dani. Muchas gracias. El dinero fácilmente pretende convertirse en un Dios absoluto para nuestras vidas. De hecho, así aparece constantemente a lo largo de la historia del mundo. Ayer, hoy y siempre será así. Compite con Dios porque pretende dar seguridad, la seguridad que Dios promete. El dinero, las riquezas, los bienes materiales, la seguridad, la estabilidad, compite con Dios porque pretende que dependas de Él. El dinero, la seguridad, el material, el amor a las riquezas, la seguridad y estabilidad económica, compite con Dios porque promete darte paz. Compite con Dios porque te hace sentir realizado. Sabemos que esto no es cierto, pero siempre caemos en este mismo pensamiento: si logro tener esto o aquello, entonces seré feliz. Entonces estaré tranquilo. Entonces estaré satisfecho. Pero sabemos, y lo hemos experimentado sucesivamente, esto no es así. Nunca cumplimos con nuestras expectativas de ser felices de manera estable. Puede ser algo momentáneo, pero no es una estabilidad permanente.
Luego que ese momento acaba, que esa situación se soluciona, ahora vienen otras inquietudes a nuestro corazón. Nunca estamos satisfechos porque tu única satisfacción va a venir de Cristo y de tu seguridad en Él. Nos habló de esto Carlos cuando nos presentó el texto en Proverbios de la sanguijuela y sus 2 hijas. La riqueza nuevamente no es mala, no es pecado, pero el amor al dinero, el buscar seguridad en los bienes materiales y en las riquezas, en la estabilidad, eso es pecado. La Biblia nos enseña, de hecho, que Dios nos da los bienes materiales para que los disfrutemos en abundancia, para que los disfrutemos y hagamos extender el reino de Dios. Sin embargo, la avaricia es un deseo desmedido. Es la búsqueda de paz y tranquilidad, es desplazar a Dios de nuestra seguridad suprema. La avaricia puede manifestarse no solamente en nuestras prácticas, porque usted puede amar el dinero, puede desear el dinero, incluso no tener dinero, y usted tener avaricia en su mente, en sus pensamientos. Así que Dios nos llama a vivir sin avaricia, no solamente una vida sin avaricia en la práctica, sino en nuestros pensamientos. El amor al dinero, el que tiene avaricia, nunca está contento. Nunca puede manifestar, decir, estoy satisfecho, estoy contento, no me falta nada. Lo consume en el afán de tener más y el temor de perder lo que tiene. Déjeme dar algunas evidencias más, manifestaciones más de la avaricia. Me voy a detener en este punto porque para mí fue de mucha bendición y espero que con humildad, como dije al principio, determinados a ver si hay puntos ciegos en nosotros, veamos nuestro corazón, si tenemos algunas esquirlas de esa avaricia, que para el Señor es inaceptable y nos llama al contentamiento, y es contrario al contentamiento. Otras manifestaciones de la avaricia. En primer lugar, egoísmo. Generalmente el avaro es aquel que busca ansiosamente los bienes materiales para sí mismo, haciendo de ellos un Dios. Y el énfasis de acá es para sí mismo. Tengo bienes para mí. Una persona codiciosa le pone poca atención al bienestar del otro, mientras está muy preocupado en seguir egoístamente sus propios deseos y anhelos. Cuanto menos tienes, cuanto más preocupado estés por tus finanzas, preocúpate más por aquel que está a tu lado, que está peor que tú. Siempre hay alguien que va a estar más necesitado. Siempre hay alguien que va a tener más necesidad que nosotros. John Wesley nos da una excelente ilustración de esto. Escuche esto. Juan Wesley acababa de comprar algunos cuadros para su habitación cuando una de las criadas llegó a la puerta. Era un día de invierno y él se dio cuenta de que solo tenía un vestido liviano de lino para protegerse del frío, esta señora. Buscó en el bolsillo algo para darle y para que comprara un abrigo y se encontró con que le quedaba muy poco dinero para darle. Y sintió que el Señor no estaba conforme en la manera que él había gastado su dinero. Se preguntó, ¿mi amo me diría en este momento bien hecho, buen siervo y fiel? ¿Has adornado las paredes con el dinero que podría haber protegido a esta pobre criatura del frío? Y él dice, ay Señor, qué espanto. ¿Acaso estos cuadros no son la sangre de esta pobre criada? Bueno, Juan Wesley, si usted investiga acerca de su biografía, usted va a ver que él se ha convertido en un gran dador. El trabajo de Dios en su vida. Ha manejado mucho dinero, pero siempre ha vivido con muy poquito, dando siempre a las misiones. Ahora, el punto no es que los cuadros en tu casa están mal. Puede ser que tengas cuadros, no está mal, para nada. No, tampoco es que tienes que sentirte culpable cuando compres algo para ti. No, Dios nos ha dado las cosas para que las disfrutemos. Pero lo que sí debemos aprender y lo que nos llama a aprender la palabra de Dios es a cambiar la perspectiva del uso de nuestros bienes. No todo es para gastarlo egoístamente para mis deseos, mis anhelos y mis necesidades. Dios me ha dado los bienes para disfrutarlos, pero también para dar y bendecir, para hacer extender su reino. Debemos aprender a cambiar nuestra perspectiva respecto a lo que poseemos, mirando también por la necesidad de los otros. Ser generoso es un buen remedio contra la avaricia. Y es un buen remedio contra el no estar contento. En segundo lugar, otra manifestación de la avaricia es el descontento. Carlos Morris, es un comentario de este texto, dice, la avaricia es una señal inequívoca del descontento que implica la falta de confianza en Dios. La avaricia es falta de gratitud, la avaricia es insatisfacción. Pero déjenme decirles más, porque esto va de menor a mayor. La avaricia es una evidencia de ausencia del nuevo nacimiento.
si la avaricia se ha apoderado completamente de ti, si lo que te preocupa es tus bienes materiales y lo que te da paz son tus bienes materiales, entonces es una evidencia de ausencia de nuevo nacimiento. Samuel Pérez Milios, comentando este texto, dice: con tales personas no debe mantenerse vínculo de comunión y compañerismo fraterno, como si tratase de verdaderos hermanos. Está evidenciando nuevamente que la avaricia parece unido a otros pecados que son de aquellos que no heredarán el reino de Dios. No se equivoquen, dice Pablo a los Corintios. Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los avaros heredarán el reino de Dios. Está incluido el pecado de la avaricia entre los pecados de aquellos que practican estas cosas. Los que viven de esta manera no heredarán el reino de Dios, porque quienes ponen su amor en el dinero no pueden amar al Señor y al dinero o a sus riquezas o a sus bienes al mismo tiempo. Jesús dijo: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué grandes tinieblas, en qué grandes tinieblas nos encontramos cuando ponemos nuestra confianza en otra cosa que no es Dios? Y evidencia de que realmente vivimos para las cosas terrenales. Y aquel que vive para las cosas terrenales, su situación es tremendamente trágica. Son aquellos que el Señor dijo: ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor les dijo: nunca os conocí. Hermanos, el verdadero cristiano es aquel que está descansando sobre el Señor, sobre Cristo y sobre ninguna otra cosa. Si hay otra cosa sobre la cual te estás apoyando y hay otra cosa por la cual estás buscando, debes evaluar y examinar fuertemente tu fe. Es Cristo y solo Cristo. Esto es lo que el autor a los hebreos le está diciendo a los hebreos, es lo que Pablo enseñó en sus cartas, es lo que el Señor Jesucristo enseñó, es Cristo y solo Cristo. Aférrate a Él, porque esto es evidencia de tu nuevo nacimiento. La relación que tenemos como creyentes con nuestros bienes materiales es una revelación de nuestra autenticidad, de nuestra vida espiritual. Si hay avaricia en nosotros, y entendemos por avaricia este afán de tener más, este afán de descansar en las riquezas, este afán de decirme estoy satisfecho. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿No se lo dijo ese hombre que dijo: he guardado todo este dinero para mí, haré grandes granos para disfrutar mi vida? Y ese necio. ¿En dónde estás apoyando tu esperanza? ¿Para dónde estás viviendo? Esto es una clara demostración, sobre todo, de incredulidad. Por lo tanto, la avaricia en nuestro corazón es una evidencia de ausencia de nuevo nacimiento. Por eso el autor de los Hebreos dice: sean vuestras costumbres sin avaricia. No solamente es una evidencia de descontento, de egoísmo, de ausencia de nuevo nacimiento, sino que nos recuerda el costo de discipulado. Cada vez que el Señor nos dice: no sean avaros, sin avaricia. Los pecados de aquellos que no heredan el reino de los cielos: idolatría, adulterio, fornicación, avaricia, no heredan el reino de los cielos. El Señor nos está diciendo: hay un costo para seguirme, no un avaro. Un avaro no puede ser la definición de alguien que está diciendo que sigue a Cristo. Dios no se conforma con algo en tu vida. Dios exige la totalidad misma de tu vida. En Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Lucas lo vio muy importante, porque cada uno de los escritores de los evangelios tiene un propósito para escribir, y repitió las mismas palabras del Señor Jesucristo: ninguno puede servir a dos señores. No podés servir a Dios y a las riquezas. Esto es una enseñanza solemne del Señor Jesús, que expresa de modo sencillo la situación real que se nos plantea en este momento. ¿A quién servimos? Esto es lo que nos define. ¿A quién servís? ¿A quién servís? Y alguno puede estar diciendo: bueno, pero yo tengo preocupaciones lícitas. Yo tengo preocupación, imagínate todo lo que pasó esta semana. Mi preocupación, mi afán, tiene un sustento. Y esto es lo que está pasando. Pero si sirves al Señor, ¿acaso Él es deudor de alguien? ¿Acaso cree que Él te va a desamparar? Esta ansiedad, este afán que demuestra avaricia en nuestro corazón, es
es una evidencia de falta de confianza en el Señor. Por eso el Señor dice, si vas a seguirme, tenés que confiar en mí completamente para todos los asuntos en tu vida. David Platt comenta acerca del joven rico y dice lo siguiente: el joven rico se alejó con las manos llenas, pero con su corazón vacío. Lo trágico es que estaba dejando atrás al único que podía traerle la vida y el gozo que deseaba con tanta vehemencia. No quiero cegarme a estas cosas en mi propia vida, las cosas materiales, dice David Platt. Tampoco quiero dejar atrás a Cristo. No quiero perseguir cosas materiales, ni siquiera cosas materiales por el nombre del cristianismo o el nombre de la iglesia, y al hacerlo perder a Cristo. No quiero eso. No quiero perder los placeres que solo Él da en una vida libre de la esclavitud de las posesiones de este mundo. Continúa. Jesús dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará tu corazón. De manera que usamos nuestro dinero, el uso de nuestro dinero es un barómetro de nuestra condición espiritual actual. La manera en que usamos nuestro dinero es un indicador de nuestro destino eterno. La marca de los seguidores de Cristo es que su corazón está en los cielos y busca constantemente hacer tesoros allí. La lección es simple. O amas al Señor o amas el dinero y lo que el dinero te puede dar. No puedes servir a Dios y a las riquezas. También una manifestación de la avaricia es que descalifica el ministerio. Ya lo hemos dicho. La avaricia es un elemento que impide el oficio para el anciano, pero descalifica a cualquier siervo de Dios para ministrar al pueblo de Dios. Así que viendo la gravedad de la avaricia, yo quiero que hagamos un examen en nuestro corazón. Es el examen que yo hice en mi propio corazón, mientras era examinado por medio de la palabra de Dios, frente a la palabra de Dios, frente a esta verdad de la avaricia. Examinemos nuestro corazón juntos. Dice Proverbios 28:6, mejor, presta atención a esto, mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Pregunta, ¿has ganado tu dinero con honestidad? Proverbios 22:1 dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Pregunta, ¿cuál es tu fama en cuanto al manejo del dinero? ¿Qué piensan las personas acerca de tu amor al dinero? ¿Qué piensan las personas acerca de ti? Lucas, capítulo 3, verso 14, es Juan el Bautista el que está predicando el Evangelio. Y algunos soldados le preguntaron, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? En respuesta a la predicación. Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, no calumniéis y contentaos con vuestro salario. ¿Estás contento, agradecido y satisfecho con tu salario? Yo sé que esto es difícil, estoy metiendo un poco aquí el dedo en la llaga, ¿verdad? ¿Cuándo es suficiente? ¿Cuánto es suficiente? ¿Cuándo voy a estar satisfecho con mi salario? Miren, Dios ha trabajado tanto en nosotros. Debemos estar contentos con lo que Dios nos da. Mira, hermano, si usted está trabajando esforzadamente y lo hace para agradar al Señor y honrar al Señor, déjeme decir algo muy importante. La suma del dinero no es importante. ¿Cuánto ganamos? Eso no importa. ¿Sabe qué? Siempre la provisión viene de Dios. Y es bueno, nos da tranquilidad y nos da alivio cuando nos sobra un poco, ¿verdad? Y dijimos, bueno, este mes pudimos ahorrar algo. ¿Qué bendición es eso? Eso es una bendición. Pero déjenme decirle que es más bendición. Cuando los ingresos son más pequeños que los egresos. Y sabemos al principio de mes que esto no va a alcanzar. Pero le decimos, Señor, gracias por tu provisión. Pues nunca dejaste desamparado a tus hijos. Nunca fue avergonzado ninguno que en ti confía. Así que, Señor, hoy tengo la bendición, este mes voy a tener la bendición de descansar en ti y dar gloria a tu nombre cuando este mes finalice y diga, Dios proveyó. Puedes tener la bendición de que el Señor te dé un poco más. O puedes tener la gran bendición de ver cuán escasos son tus ingresos, pero ver cuán grande, amoroso y bondadoso es tu Señor.
El Señor no te dejará, no te abandonará. Así que ¿estás contento, agradecido y satisfecho por tu salario? El Salmo 62:10 dice: si aumentan las riquezas, no pongas el corazón en ellas. Así que estamos examinando nuestro corazón, por eso va la pregunta. Cuando tienes más dinero, ¿tienes más confianza? Si es así, es una señal de avaricia, que estás poniendo tu confianza no en el Señor. Lucas 12:15 dice: guardaos de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Valoras a las personas por su amor por Dios o por el dinero que poseen? Efesios 5:3 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre nosotros. ¿Te sientes cómodo con personas que aman el dinero? Salmo 119:14 dice: me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. ¿Qué produce más gozo en tu corazón? ¿La palabra de Dios o las riquezas? ¿Qué es lo que te hace más rico? ¿Tener esto, entenderlo y vivirlo, o las muchas posesiones? Última pregunta. Para eso es un texto más largo, así que lo voy a leer. Jeremías capítulo 9, verso 23. Dice así: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Pregunta: ¿qué produce más satisfacción en tu alma? ¿Tus riquezas o tu piedad? ¿Tu riqueza o tu piedad? Esto está determinando nuestras prioridades. Volvemos a nuestro texto. Nos hemos detenido bastante en la avaricia. Sean vuestras costumbres sin avaricia, su forma de vivir sin avaricia. Pero hay otra forma en la cual sí somos llamados a vivir, y es contentos con los que tenéis ahora. Contentos. Dios nos llama al contentamiento. Y aquí voy a ser más breve en el resto del texto. ¿Qué no es el contentamiento? Miren, quiero aclarar bien qué no es el contentamiento. El contentamiento no es conformismo. No es conformismo. Como diciendo, bueno, no tengo necesidad de progresar. No tengo necesidad de crecer. No tengo necesidad de perfeccionarme. No tengo necesidad de ser cada vez mejor. No. Estar contento con lo que tengo ahora también me desafía a ser mejor. Así que el contentamiento no es conformismo. Por lo tanto, el contentamiento tampoco es pereza. Es no trabajar lo adecuadamente. No es forzarme. El contentamiento tampoco es pereza. El contentamiento tampoco se manifiesta como un llamado a quedarme de brazos cruzados. El contentamiento tampoco es un llamado a no trabajar. De hecho, la Biblia condena muy, muy profundamente el hecho de que no trabajemos. El que no quiere trabajar, que tampoco coma, dice la palabra de Dios. El Señor no prohíbe la sana ocupación de la subsistencia cotidiana. No nos llama a la desidia en el trabajo. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Hay momentos en nuestra vida, hay circunstancias en la vida en las que necesitamos tener más de un trabajo. Necesitamos rebuscarnos. Necesitamos ser ingeniosos. Necesitamos buscar la manera de subsistir, confiando siempre en el Señor. Pero el Señor nos da la creatividad, nos da fuerzas, nos da energía, nos da nuestra mente, nos da la perseverancia. Ahora, habiendo visto lo que no es contentamiento, lo que sí es el contentamiento. ¿Qué es el contentamiento? A diferencia de la avaricia, el contentamiento es una expresión de fe. Así que el contentamiento siempre proviene de mi confianza en el Señor, en que Dios siempre provee para sus hijos. Él siempre ha provisto a lo largo de toda la historia. Dios siempre proveyó para sus hijos. Y Él no nos va a fallar. Él no ha cambiado. Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Así que el contentamiento es una expresión de fe. ¿Crees esto? ¿Crees que Dios no te va a abandonar? ¿Crees que Él se va a ocupar de tu sostén? ¿Crees que puedes decirle, Señor, estoy en necesidad, Padre, ¿puedes proveer para mí? ¿Y que Él va a oír tu voz? El contentamiento es una expresión de fe. Así que cuando descansamos en el Señor, inmediatamente produce contentamiento. Señor, tú te vas a ocupar. No tengo que preocuparme. Tengo que ocuparme tal vez, trabajar, ser esforzado. Pero cuando mis esfuerzos incluso no alcanzan, puedo decir, Señor, yo puedo descansar en ti.
Tú nunca has dejado a tus hijos. El contentamiento requiere, obviamente, ojos espirituales. No solamente requiere una expresión de fe, sino que requiere ojos espirituales. Claro que sí. Necesitamos ver y no centrarnos solamente en lo físico y en lo material y en lo inmediato. El contentamiento es un don maravilloso de Dios que nos lleva a ver más allá de lo que realmente vemos. 2 Corintios 9:8 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Fíjese, el contentamiento es parte de la gracia de Dios. Que Él te da la gracia para poder contentarte. ¿Con qué? Con lo que tenés ahora. Con tener sustento y abrigo. El contentamiento no depende de las circunstancias, sino del amor de Cristo por mí y del amor mío hacia Cristo. Escuche, el contentamiento no depende si sube el dólar o no, si suben las cosas o no, si estamos en inflación, hiperinflación o ultrainflación, no sé. No depende de eso. No depende de la seguridad que me dé el bienestar económico, no. El contentamiento no depende de las circunstancias, depende y está proporcionalmente relacionado con mi amor por Cristo, mi unión por Cristo. ¿Y de dónde sacas eso? Acompáñeme. Filipenses, capítulo 4. Verso 10. Amo la carta de Pablo a los Filipenses. Por eso mi sonrisa ahora. Amo esta carta. Pablo de alguna manera está despidiéndose de los filipenses. Él está preso, y ser preso en esta cultura no es la condena en sí, sino es la espera de la condena. Y la espera de la condena puede terminar de diferentes maneras. Una de esas es la muerte. Así que Pablo en este momento no sabe cuál va a ser el final suyo. Sabemos por otras cartas que él después empezó a tener esperanza de poder salir. Pero no es este punto aquí. Así que los filipenses habían sido sus socios en el Evangelio. Habían sido una iglesia fiel que lo había sostenido a Pablo. Y Pablo le escribe esta carta para alentarlos, y sea que él esté presente o no, si él se queda o no, que ellos continúen siendo fieles al Señor y siendo esos catalizadores, aquellos que estén dando para el ministerio, para hacer expandir el reino de Dios. Y todo esto es una respuesta de lo que Pablo recibió de parte de ellos. Y en el versículo 10 dice esto: en gran medida me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Y Pablo estando preso, Pablo no sabiendo si va a vivir o si va a morir, si va a poder continuar o no va a poder continuar, si su obra va a permanecer o no va a permanecer, dice lo siguiente: no lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así que, hermanos, si estamos en escasez, usted tiene que decir: estoy siendo enseñado, estoy siendo entrenado, como fue Pablo. Sé vivir y sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿De qué depende el contentamiento? De tu relación con Cristo. De tu relación con Cristo. El contentamiento expresa una idea de satisfacción. Claro que sí, el cristiano debe estar satisfecho con lo que tiene en cada momento. 1 Timoteo capítulo 6 dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído en este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso, estemos satisfechos con eso. Porque Dios dijo que no nos va a abandonar, no nos va a dejar. El contentamiento requiere seguridad para el mañana, en Dios, tal como nos enseñó Jesús. Escuche, yo puedo estar contento aunque sienta que tal vez alguna inseguridad en cuanto a las finanzas, por ejemplo, porque el Señor dijo: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Esto tiene que traer gozo a mi corazón. Si yo entiendo realmente la palabra de Dios y la creo y la vivo, esto tiene que producir gozo inmediato.
Tiene que producir contentamiento inmediato. No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El Señor está diciendo, miren, yo creé el cuerpo. Yo creé la vida. ¿Qué me cuesta a mí proveerles a ustedes? Nada. Nada. Así que no os afanéis por el día del mañana. Así que lo que estoy diciendo es que el contentamiento siempre está relacionado por mi fe, por mi amor, por mi comunión con Cristo. Volvemos a Hebreos. No sé si se ha mudado a Filipenses, pero volvemos a Hebreos 13. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Así que hay un comportamiento. Todo el tiempo estuve en el punto 1. Vamos a pasar al punto 2. Hay una razón para el contentamiento. ¿Cuál es la razón? Y me encanta esto. ¿Cuál es la razón del contentamiento? ¿Cuál es la razón de nuestro comportamiento? Hay un comportamiento sin avaricia, contentos con lo que tenemos ahora. Es el comportamiento. ¿Cuál es la razón de nuestro comportamiento? ¿Qué es lo que tiene que motivar nuestro comportamiento? Y me encanta esto, hermano. Yo me quedo perplejo. Me quedo perplejo por la palabra de Dios. ¿Saben? La razón de vivir sin avaricia y sin contentamiento es porque Él dijo. Y esto confirma mi confianza en la palabra de Dios. La razón por la cual usted puede estar firme, confiado, es por lo que la palabra de Dios afirma. Es por lo que Él dijo. Es por su persona, es por su carácter definido, revelado a ti y a mí por medio de su palabra. Porque Él dijo. El autor una y otra vez está diciendo esto. Una y otra vez, porque Él dijo. Porque Él dijo, porque Él dijo. Y para alentar los corazones de los hebreos, vuelve a decir, porque Él dijo. El contentamiento cristiano no se basa en lo que tenemos ahora, sino en lo que Él ya ha dicho, en nuestra confianza en la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que Dios ha dicho? Acompáñeme. Porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Déjeme leer algunas otras traducciones. No te dejaré, jamás te abandonaré. Y hácelo bien personal. Es la palabra de Dios. ¿Usted quiere escuchar la voz de Dios? Escúchela leída en voz alta. Y usted está escuchando la palabra de Dios. Escuche, Dios hablando a tu corazón. No te dejaré. Jamás te abandonaré. Nunca te fallaré. Nunca te defraudaré. Nunca te voy a dejar defraudado. Nunca te dejaré solo. Como es de costumbre, el autor a los hebreos está citando el Antiguo Testamento. Pero no es una cita precisa, sino que es la idea que se repite en varios momentos de la historia. En Deuteronomio 31:6, Moisés, hablando al pueblo que va a entrar a la tierra prometida, le dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Josué recibe estas palabras de parte de Dios. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Salomón recibe estas palabras de parte de su padre. Anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Así que estás preocupado por tu futuro, de dónde vendrán tus provisiones. Dios dice, no te dejaré, no te desampararé. Confía en mí. Yo soy confiable. Mi palabra es confiable. Mis promesas son firmes. Mis promesas son sí y amén. No dejo a quienes son míos. No abandono a quienes me pertenecen. Y yo quedé asombrado al estudiar el significado de estas palabras. No te desampararé, ni te dejaré. No te desampararé significa abandonar. Abandonar significa dejar atrás. Aparece 4 veces esta palabra en todo el Antiguo Testamento, pero solamente esta vez con este sentido. El Señor no te va a abandonar, no te va a dejar atrás. Y visualizaba este momento. El Señor nunca me va a dejar atrás. Él nunca me va a abandonar. Lo contrario es, siempre te voy a recoger. Siempre te tendré conmigo. No te dejaré. Y dejar es partir y no llevar. Ya sea intencionalmente, por negligencia o por olvido,
simplemente es no llevar. Y saben, Dios dice, yo no voy a hacer eso. No va a haber en mí negligencia ni olvido. Ni siquiera intencionalmente te voy a dejar. No te dejaré. Así que esto es un llamado a confiar en Dios, a creer en Dios y a creerle a Dios. Él no te desamparará, Él no te dejará. Pero estas palabras llamaron mucho la atención, porque las conozco. El Señor dice, nunca te voy a dejar. Nunca te voy a desamparar. Pero yo soy un pecador. Y la Biblia dice y declara que la condenación justa de un pecador es que Dios no va a dejar ningún castigo, ningún pecado sin su castigo. ¿Cómo es que Dios puede prometerme eso? Bueno, déjeme decirle porque hay otra vez donde aparece esta palabra. Y es en el Salmo 22, citado en Mateo 27. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe dónde está mi seguridad? De que Dios no me va a desamparar. Es que para hacerlo Él desamparó a su Hijo. El Hijo fue desamparado para ampararme a mí. En la cruz del Calvario, Dios trató a su Hijo Jesucristo como si fuese yo, para pagar mis culpas en la cruz. Y luego de la resurrección, el Hijo fue puesto sobre todas las cosas, nombre sobre todo nombre. Y por su obra realizada en la cruz, es que usted y yo podemos descansar en su promesa. Porque Él fue desamparado, usted nunca será desamparado. Así que nuestra fortaleza y nuestra confianza está puesta en el Evangelio. En el Evangelio. Finalizamos, porque el resultado, vimos nuestro comportamiento, la razón del comportamiento, ahora veamos el resultado de este comportamiento. Y dice el versículo 6, porque de manera que podemos decir confiadamente, ante estas adversidades que estamos viviendo, si nos aferramos a la palabra de Dios y creemos su palabra y confiamos en el Señor, podemos decir confiadamente. ¿Cuál es entonces el resultado? Seguridad absoluta, confianza absoluta, puedo descansar, puedo dormir, puedo estar tranquilo, el Señor se ocupa, estoy tranquilo, Dios sabe. Él sabe de mí, Él conoce de mí, yo oro a Él, Él me escucha y Él me habla por su palabra. Puedo estar confiado. Y me encanta porque dice, de manera que, o sea, la manera de estar confiado es cuando yo creo y confío en las promesas de Dios. Así que si Él dijo que no me dejará ni me desamparará, hay una sola forma de vivir, es vivir confiado, es vivir seguro. Los cimientos de la tierra se pueden mover, pero yo puedo estar confiado en su palabra, en sus promesas. Él no me va a dejar, Él no me va a abandonar. Puedo vivir confiado. Y entonces, de la revelación de la palabra de Dios, de lo que Dios dice, ahora nosotros decimos. Esta es la respuesta. La respuesta es una exclamación. Podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Así que el autor de los Hebreos les dice, vivan de esta manera, sin avaricia, contento con lo que tienen ahora. Y les da la razón, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Nos muestra el resultado, podemos vivir confiadamente. Y luego finaliza diciendo, bueno, la respuesta adecuada de aquel que ha confiado en el Señor es aquel que exclama, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Ahora escuchamos lo que nosotros tenemos que decir. De esta manera cerramos el mensaje, con palabras nuestras. Usted después de escuchar la palabra de Dios, usted tiene que responder a la palabra de Dios con estas palabras. El Señor es mi ayudador. He tomado una determinación, no temeré. Estoy confiado. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y de estas palabras John Knox dice, él osadamente no cedió frente a una posición formidable. Y él dijo así, un hombre acompañado por Dios está siempre en la mayoría. Usted siempre está en la mayoría, si Dios está a su lado. Así que hermano, ruego al Señor que estas palabras, la palabra de Dios, haya traído consuelo, paz a tu corazón, pero un desafío. ¿Hay un punto ciego en tu vida? ¿Hay avaricia en tu corazón? ¿Estás poniendo tu confianza en algo que no es Cristo? Si es así, Dios te llama a poner tu confianza en aquel que fue desamparado y aquel que por su obra en la cruz, Dios, el Padre, te puede decir, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Y puedes exclamar, todos juntos, confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Luego una predicación de Hebreos capítulos 5 y 6, nosotros tenemos que estar confiados, sin temor, respondiendo por fe
a la palabra de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos, gracias por confortarnos, gracias por tus promesas. Te pedimos, Señor, que nos libres y nos ayudes a que por los medios de tu gracia podamos eliminar la avaricia de nuestro corazón, pero no concentrarnos solo en que no haya avaricia, sino concentrarnos en que haya contentamiento, por confiar en tus promesas. Y Señor, que podamos adorarte y exaltarte y exclamar confiadamente a nuestro propio corazón, a los que nos rodean y al mundo por medio del Evangelio, que el Señor es nuestro ayudador, que no tememos, que nuestra confianza está en el Dios de los cielos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.